Dentro de los daños y enfermedades ocasionadas por el clima y por las plagas, es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las afectaciones que tiene la planta para definir qué método o qué combinación de métodos podemos utilizar para solucionar el problema. Los métodos van desde el pronóstico, pasando por el control mecánico, el control biológico o natural, el control de cultivo y como última alternativa, el control químico. Es necesario que nosotros hagamos un análisis previo para identificar la problemática del cultivo y de acuerdo a eso vemos qué combinación o qué método es el más procedente utilizar para resolver el problema. En la siguiente tabla vemos cuál es la descripción de cada uno de estos métodos. El método de pronóstico permite reconocer cuáles son las condiciones previas de cultivo antes de la aparición de las plagas y de las enfermedades. Nos permite identificar las poblaciones, tanto de plagas, animales y otros seres vivos, y la interacción que hay entre ellos y las plantas para prevenir que su sobrepoblación termine afectando el cultivo. Por su parte, el control mecánico corresponde a un conjunto de actividades orientadas a reducir las poblaciones de insectos. Podemos, por ejemplo, aplicar controles manuales, regulación de temperatura, de humedad, de corrientes de viento, hacer manejo de riego, evitando, por ejemplo, encharcamientos o exceso de agua en los cultivos, hacer uso de barreras vivas, de trampas y feromonas que atraen varias poblaciones de insectos que son negativos dentro del cultivo y que se requiere controlar sus poblaciones. Por su parte, el control biológico nos permite tener varias opciones o herramientas de control, entre las que están los predadores, los parásitos, los entomopatógenos, los seres u organismos competidores, y hay varios plaguicidas naturales como por ejemplo aceite, licor, vinagre, ají y ajo. En la gráfica vemos pues la descripción de cada uno de estos componentes. El control de cultivo hace referencia a la rotación, a la utilización de plantas compañeras que contribuyan con el aislamiento de agentes patógenos, microorganismos o insectos que son dañinos para determinada clase de cultivo, y también incluye la eliminación o manejo de arbences para evitar competencia y para evitar que se genere la aparición de plagas o se conviertan en hospederos de distintos insectos o poblaciones que son dañinas para el cultivo. Como última alternativa tenemos el control químico, que finalmente es el más extendido en este momento en el mundo, que también hace parte del manejo integrado de las plagas y enfermedades, pero que se sugiere no utilizarlo o hacerlo controladamente para evitar daños en las poblaciones de insectos, en los microorganismos y en las distintas formas de vida, dentro de las que se incluye el hombre.